Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Una preguntita. ¿Qué les parecieron los estudios de el- los 6 de la Biblia? Bueno, los 6 de la Biblia fueron un estudio un poquito larguito, se fue alargando, pero muy interesante. Ah, Hoy es un día muy bonito, un día para otra vez reunirnos y poder llevar a cabo este estudio. Les doy un saludo grande, su amigo y pastor Guillermo Rey, desde aquí, desde su casa, saludándoles, esperando se encuentren bien. Que Dios los bendiga grandemente, en nombre de la Iglesia de Cristo en Palatine, y todos mis hermanos ahí, a las personas que se están ya añadiendo, Dios les bendiga, bienvenidos. Muchas gracias por conectarse. Quiero al último hacer un anuncio respecto a esto de estar aquí los miércoles. Bueno, más bien ya vamos a estar presencial en la iglesia, en el templo, así que les animo que vayan preparándose. Seguiremos con el mismo protocolo porque es necesario cuidarnos y unos a los otros en esta pandemia que no se nos ha ido. Pero primero Dios, nuestro Dios será bondadoso y muy pronto hará que esto se vaya de, no nomás de esta ciudad, de todo el mundo entero. Bueno, les quiero invitar a que tengan su Biblia abierta en Mateo capítulo 28. Vamos a partir de dos versículos allí en Mateo 28, el versículo 19 y 20. Ahorita vamos a ver por qué yo he escogido estos dos versículos. Se podría decir que no es continuidad de los seis, pero voy a usar uno de los seis para introducirme a ustedes en esta noche. Mateo 28, versículos 19 y 20. Bienvenidos a todos hermanos que están ahí ya, un grupito de ustedes. Y vamos a leer la palabra del Señor entonces, una porción muy conocida, un pasaje muy conocido, por cierto, muy aliancista, porque la alianza este es prácticamente su lema, las misiones, el ir y predicar el Evangelio. Así que Mateo 28, 19, 20, los dos últimos versículos del libro de Mateo dicen así, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre, ponemos en tus manos tu palabra. Cualquier cosa que esté estorbando la comunión contigo, Señor, te pedimos que la quites para que haya libertad, Señor, de escuchar, meditar y pensar, Señor, en lo que tu palabra nos enseña. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya están presentes. Bendícelos grandemente, Dios. Gracias, Dios, porque sé, Dios, que tú has cuidado de todos y cada uno de ellos. Ninguno, Señor, se ha perdido hasta ahorita, sino que están, Señor, fieles a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Bien, amados hermanos, el tema de hoy está sacado del versículo de Primera de Corintios capítulo 9 verso 16, el último versículo que usamos la semana pasada para terminar los 6 de la Biblia. Ay de mí si no anuncio el Evangelio, dijo el apóstol Pablo. Y este es el tema de hoy. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Y por qué? Bueno, me introduzco con Mateo 28, precisamente, versículos 19 y 20. Miren, hermanos, aquí hay se puede decir la expresión, porque debemos de mirarlo como Dios quiere que hagamos las cosas. Ah, Ahora, ¿por qué pobrecito de mí si no anuncio el Evangelio? Pobre de mí si no anuncio el Evangelio. Porque el apóstol Pablo dice así en su carta a los Corintios, les está diciendo a ellos esto en Primera de Corintios capítulo 9 verso 16, donde él dice, pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no lo anunciare el Evangelio, y ay de mí si no lo anunciare el Evangelio. Hay de todos nosotros. Yo pienso que esto es para todos los creyentes, todos los cristianos tenemos esta responsabilidad, ¿sí? Y Él nos la está dando. Ahora, yo diría que sería
uno mal agradecido con Dios, sí, si uno no anunciase el Evangelio, si uno fuese desobediente al llamado de Dios, porque debemos recordar que el Señor Jesús le dijo en un momento algo a una persona que se llamaba Ananías allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, precisamente donde el Señor manda a este hombre, a Ananías, a que vaya a ver a Pablo cuando él todavía era Saulo o se llamaba Saulo. Sí, y en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el versículo 15 y 16 surge esta conversación entre Ananías y el mismo Señor Jesucristo, que le dice el Señor. Y dice la palabra en el verso 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mire, vamos a ver esto de lo que Mateo, y vamos a regresar ahorita a Mateo 28, pero aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a Ananías que vaya a poner sus manos sobre Saulo. Bueno, algunos ya conocen la historia en todo este capítulo y es muy bonita la historia de cómo Pablo conoció al Señor Jesucristo y quedó ciego por 3 días. Y el Señor le habla a este hombre, Ananías, y le dice, ve a la casa de un tal fulano o Simón, algo así, y le dice, y ahí está una persona de nombre Saulo, pon tus manos sobre él para que recobre la vista. Y él dijo, no, yo no iré porque lo conocía, sabía quién era. Pero en el verso 15 el Señor le vuelve a decir, le dice, ve porque instrumento escogido me es este. Mire, primeramente nosotros debemos de tomar esa parte importante para nosotros. Todos, cada uno de los que Dios ha llamado a la salvación, somos instrumentos de Dios. Dios nos ha llamado y nos ha escogido, el Señor Jesucristo, con propósitos. Entonces, creo que el propósito mayor es el de ir. Y esto es lo que está diciendo Mateo 28, id. Entonces aquí el Señor le está diciendo a Ananías que vaya, ¿sí? Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ahora, nosotros debemos de llevar el nombre del Señor Jesucristo anunciando el Evangelio a otras personas, ¿sí? Y más a nosotros que somos gentiles, porque así nos define Dios a nosotros. Dice, pero mire qué interesante, dice, en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. O sea, prácticamente le puso en 3 posiciones. Ahora, si nosotros vemos, los judíos no lo iban a aceptar del todo porque ellos no aceptaron a Jesús, que él era el Mesías. Si los reyes están en sus palacios, hay un protocolo muy grande para llegar a su presencia de un rey y llevarles el testimonio de Cristo, pero Pablo lo hizo. Dios le abrió las puertas para ello. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros debemos de mirar la gracia de Dios en nosotros. Ahora, cuando le dijo a los gentiles, pues bueno, para Pablo posiblemente le era un poco también difícil, porque él era judío, pero él entendió que Dios lo llamó a él para llevar el evangelio a los gentiles. Y él es el predicador de los gentiles. A quien más predicó Pablo fue a los gentiles. Por eso es bien importante esto, que nosotros lo veamos a la luz de la Escritura. ¿Le parece interesante? ¿Verdad que sí? Y hay que leer la historia de la vida de Pablo, su conversión, cómo Dios lo llamó y lo usó. Otra pregunta. Yo hago una pregunta a ustedes. ¿Se sufre por causa de Cristo? Sí, sí se sufre por causa de Cristo. Porque, bueno, a veces sufrimos porque somos desobedientes a Él. No hacemos lo que Él nos pide. Esa puede ser una causa. Entonces pasamos situaciones difíciles por falta de obediencia. Pero miren, otra cosa importante es que hay persecución contra el cristianismo. Nosotros hoy en día no vivimos lo que la iglesia primitiva pasaba. Si usted escudriña la historia de la iglesia, por lo menos en los 325 primeros años, cómo fue la iglesia después del apóstol, cuando murió después del apóstol Juan,
usted se daría cuenta de la persecución tan grande que hubo hacia los cristianos. Y sigue habiendo, y siempre la habrá. De una manera u otra, somos perseguidos los cristianos. Entonces sí se sufre por causa de Cristo. Así como le dijo a Pablo en el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que si usted padece por el nombre de Cristo, hermano, hermana, dese por bien servido, dese por bendito de Dios, dese por una persona privilegiada. Sufrir por la causa de Cristo vale la pena, porque Él sufrió por nosotros. Él dio su vida, su sangre, ¿sí? Por cada uno de nosotros. Así que los que hemos creído en Él entendemos esto bien claro. ¿Ok? Entonces surge esta cuestión. Ahora, también el apóstol Pablo sufrió bastante por causa de Cristo. Al apóstol se lo dice porque verdaderamente iba a pasar tantas cosas Pablo y las pasó. Pero Pablo fue fiel hasta la muerte. Quizá nosotros no podemos observar o no sabemos mucho de la historia de Pablo, pero si nosotros analizamos o estudiamos o buscamos en algunos libros, porque no está en la Biblia, inclusive no está en la Biblia cómo Pablo murió. La Biblia nomás nos dice que él ya estaba listo en cierto tiempo para dar su vida por causa de Cristo. Pero él sufrió mucho, el apóstol Pablo. Mucho, mucho. Y la iglesia sigue sufriendo mucha persecución y todos los que somos de Cristo somos parte de la iglesia. Quizá para a Pablo fue para que nunca olvidara para qué lo llamó el Señor. Y ya vemos nosotros a través de la Biblia que el apóstol Pablo fue el más grande propagador del Evangelio. ¿Sí? Por eso él usa este pasaje en 1 Corintios 9:16. ¿Sí? Y es que es importante que nosotros veámoslo así. Bueno, volvamos a Mateo 28. Volvamos a Mateo 28, en versos 19 y 20, donde encontramos ahí que primeramente cuando el Señor nos llamó a nosotros, nos llama a cada uno para predicar el Evangelio, porque Él quiere que hagamos algo importante. Comienza diciendo el verso 19, por tanto, id. Ahora, nosotros debemos de ver este llamado a predicar el Evangelio. Debemos verlo como realmente lo que es. Es un imperativo, es un mandamiento que no podemos quebrantar. ¿Y qué es un imperativo para nosotros? A veces nosotros no entendemos. Yo la primera vez que lo oí, yo no entendía esa expresión, que era un imperativo. Un imperativo es realmente lo que dije, un mandamiento de parte de Dios. Y los mandamientos de Dios deben respetarse. A veces nosotros vemos solamente los 10 mandamientos. No, hay muchos mandamientos, pero pienso yo, que es uno de los más importantes. Primeramente amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo, a ti mismo. Y aquí es donde se puede aplicar. Cuando uno ama al prójimo, pues uno le lleva la palabra, le lleva a uno el mensaje. ¿Sí? Si usted lo está haciendo, lo felicito, qué bueno. No importa a quién usted le tenga que hablar, hágalo. Hágalo, no vaya a ser lo que Ananías peleando con Dios, que no, que hizo, que esto, que hace, porque Ananías conocía la vida de Pablo, que era perseguidor de la iglesia, y entonces dijo, no, yo sé cuánto daño le ha hecho a los tuyos, Señor, ¿sí? Y aquí dice en Jerusalén y también hasta acá ha venido, ¿sí? Con cartas del sumo sacerdote para arrestar a los que te siguen. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento me es escogido. Bien, entonces, tampoco este mandamiento o esta expresión que dice en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos, no fue solamente para los apóstoles. No. Porque este mandamiento que el Señor está dando aquí en Mateo 28, 19, fue en momentos antes del ascender al cielo. Y la historia dice, y esto lo dice la misma Biblia, ¿sí? Y los voy a llevar allá en este pasaje. Dice que había 500 personas por lo menos que vieron a Jesucristo ascender al cielo. Mire, en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 6, dice eso. 1 de Corintios 6. Y esta es una expresión del apóstol Pablo, donde está diciendo, después apareció
a más de 500. Está hablando de la resurrección de Cristo, dice, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En el momento en que Pablo escribió Primera de Corintios, él dice, y después apareció a más de 500 hermanos, ¿sí? De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, ya murieron. Pablo está dando, y si usted sigue leyendo ahí hay el testimonio de cómo fue. O sea, cuando el Señor Jesucristo dio este mandamiento, no se los dio nomás a los 12 apóstoles, se lo dio a 500 personas que estaban presentes en el momento de su ascensión. A veces cuando nosotros vemos, y por eso uh, yo soy así, las historias que hacen de Jesús, o las películas que hacen de Jesús, de su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo, hacen creer que solo estaban los 12 apóstoles. No, había mucha gente que lo vieron a Jesucristo, especialmente que después de su resurrección Jesucristo apareció en varias veces, estuvo más o menos apareciendo por 40 días, ¿sí? Entonces no, el mandamiento no era para los 12 apóstoles, ¿sí? El mandamiento de ir y predicar el Evangelio es para todas las personas que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Ahora, note usted que en el libro de los Hechos nos dice que de estos 500 que les dio mandamiento y les dio la promesa de que esperasen en Jerusalén, se quedasen quietos en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo, tampoco fueron persistentes a ello. Mire, porque el libro de los Hechos nos dice algo en el capítulo 1, y yo los quiero llevar allá para que ustedes vean en el capítulo 1, en el versículo 15 de Hechos, dice de la siguiente manera, Hechos 1:15. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Ahora aquí iban a hacer una elección, ya que Judas no estaba, iban a elegir según ellos a otro apóstol. Pero si usted se fija en el capítulo 2, ¿qué sucedió? Sucedió el día de Pentecostés, ¿sí? El día de Pentecostés, que es conocidísimo como ese día. Ahora, ¿qué significaba Pentecostés? No significaba que allí nacería una religión. No, no significaba eso. Pentecostés era el día de la cosecha. Los judíos tenían a bien celebrar el día de la cosecha. ¿Y qué era el día de la cosecha en sí? Era que todos los judíos venían al templo, a los sacerdotes y al sumo sacerdote, a traer las primicias de todo lo que ellos habían adquirido. Mire qué interesante, en serio. Venían a traer las primicias de todo lo que había acontecido. Esto es lo que quería decir Pentecostés. Pero este día, en el capítulo 2, usted lo puede leer, pasan cosas bien interesantes. Se levantó la primera cosecha de los cristianos. Ese día, los que estaban reunidos, 120, recibieron el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, dice que eran como formas de lenguas de fuego y que se ponían sobre su cabeza. No dice que ellos abrían la boca y se les ponían la lengua, no, no, no. Era como una forma de una lengua de fuego, como una flama que llegaba y se ponía sobre su cabeza, que ellos vieron. Y eso los hizo a ellos hablar por lo menos 17 idiomas en ese día, porque ese día se celebraba esa fiesta en Jerusalén y habían venido judíos a la fiesta de todas partes, de donde quiera que había. Y ahí lo dice en el capítulo 2. Entonces podemos observar que ellos hicieron obediencia al imperativo de nuestro Señor Jesucristo, id y predicar el Evangelio. En el libro de los Hechos encontramos que el Señor Jesucristo a los apóstoles les dio mandamientos antes de su ascensión. Antes de decir este imperativo, Él les dijo a los apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo 7, dice que les dijo,
bueno, después del 17, pero recibiréis poder, verso 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, nosotros nos pondríamos a pensar, ¿esto era para los 11 o para los 500 que estaban presentes cuando él ascendió al cielo? ¿O para los 120 que solo iban a estar fieles esperando la promesa de ir y llevar el Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta el fin del mundo, o sea, hasta lo último de la tierra? Bueno, para empezar era para ellos, para que propagaran el Evangelio. Entonces, ellos lo hicieron y fueron fieles. Ellos no alcanzaron a Pablo con el Evangelio. Pablo fue un caso excepcional que el mismo Señor Jesucristo se presentó a él. Y fielmente creo yo que todos los cristianos creemos que Pablo era la persona que ocuparía el lugar de Judas, aquel que traicionó a Jesús. ¿Sí? Entonces, este día de Pentecostés, esta fiesta judía que se celebraba allá en Jerusalén, era una fiesta importante. Era una fiesta importante porque ese día era el día de la cosecha. Y los apóstoles iban a levantar la primera cosecha de los cristianos. ¿Sí? Y podemos mirar que después de que ellos reciben el Espíritu Santo, los 120, salieron afuera a propagar el Evangelio. ¿Sí? Y Pedro tiró su primer discurso, su primer mensaje. Y en ese mensaje, ya de todos ver oído en su propia lengua el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, entonces vemos que se convierten 3,000 personas y se entregan a Cristo. ¿Por qué? Porque Pedro les exhorta a que ellos se arrepientan. Miren, en el capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, lo mismo que ellos habían recibido. Toda persona que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene a la persona cuando es sincera, cuando la persona abre su corazón, y eso es un asunto solamente de la persona con Dios. ¿Sí? Y eso es interesante. Entonces, aquí Pedro exhorta a todos los que estaban presentes en esa fiesta a que aceptaran al Señor Jesucristo, a que lo recibiesen y vendría el Espíritu Santo sobre ellos. Es muy importante que nosotros veamos cómo verdaderamente empezó la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos fueron fieles al imperativo de ir y predicar el Evangelio. Amados hermanos, creo que todavía tenemos una gran comisión o un gran mandamiento que nosotros tenemos que ir, continuar siguiendo predicando el Evangelio hasta que todo mundo sepa que Jesucristo es el Señor. Sí, ahorita podríamos decir, bueno, a través de los medios todo el mundo se está dando cuenta. Puede ser que sí, pero déjeme decirle, nosotros tenemos esa gran responsabilidad, los cristianos. ¿Por qué? Porque también a nosotros nos llamó, así como llamó a Pablo y a los 12 y a todos los 500, 120 que estaban ahí, así nos ha llamado también a nosotros el Señor. Y el Evangelio ha venido a nosotros por medio de que ellos fueron fieles en propagar, especialmente Pablo, para nosotros los gentiles. ¿Sí? Entonces no debemos olvidar que Pentecostal no es una religión, ¿sí? Sino fue el día de la cosecha, el día que el Espíritu Santo vino sobre los primeros cristianos, que eran 120 y eran fieles esperando la promesa de Cristo. Esto sucedió 10 días después de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es llevar el Evangelio? Es llevar las buenas nuevas de salvación a la gente. Es proclamar su palabra en el poco o mucho conocimiento que cada uno tengamos, pero más importante, decir que Jesucristo salva la vida de la persona. Salva, perdona pecados, santifica la vida y Él nos va a llevar un día al Padre. Bueno,
O sea, hay que proclamar, en otras palabras, las buenas nuevas. Hacer saber de Jesucristo a toda persona fuera de nosotros. Así como a nosotros nos llegó el Evangelio, así debemos llevarlo también nosotros. Si no, caeremos en la pregunta que el apóstol Pablo se hiciese. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí. Vendría el castigo. Vendrá el castigo. ¿Sí? Vendría una reprensión de parte de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces es nuestro deber. ¿Qué es lo que le vamos a decir a la gente? Bueno, lo más sencillo, que Cristo, el Señor, murió y resucitó, ascendió a los cielos y sentó a la diestra del Padre Celestial para interceder por nosotros, venciendo la muerte en la cruz y derramando su sangre para darnos a nosotros con ella el perdón de pecados y la reconciliación con nuestro Padre Dios Todopoderoso. También con su resurrección Él nos dio la victoria y la seguridad de que un día, así como Él ascendió al cielo, volverá y nos llevará, porque Él lo prometió que volvería. San Juan 14 dice que Él fue a preparar lugar para nosotros. Y volverá, dice, y volveré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él quiere que estemos con Él. El Señor Jesucristo quiere compartir su cielo con nosotros, quiere compartir su gloria con nosotros, así que debemos nosotros serle fieles a Él. Es la seguridad de que iremos al cielo con el Señor, eso no cabe la menor duda, pero tenemos que creer en Él, tenemos que creerle a Él y tenemos que ser fiel en nuestro corazón a que creemos fielmente lo que Él dijo y no va a cambiar el Señor Jesucristo en ello. ¿Ok? El recibir nosotros a nuestro Señor Jesucristo, eso nos implica que creímos. Y si una persona no ha aceptado a Cristo, yo creo que hoy sería un día de salvación. Porque el Señor Jesucristo dice en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si abres la puerta de tu corazón, yo entraré a ti, cenaré contigo y estaré contigo. Eso dice Apocalipsis 3:20. Y esas son promesas para que nosotros nos asediemos de ellas y las hagamos nuestras. También en San Juan capítulo 1, versículo 12, dice que primero en el 11, que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, ¿dónde? En el corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, hay que creer y que baje al corazón, ¿sí? Los que le reciben, los que creen, nos da Él a nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! Yo no quiero ser hijo de un presidente, yo no quiero ser el hijo de un gobernante, yo no quiero ser el hijo de un rey, yo quiero ser el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amados hermanos, creo que tenemos material para que las personas crean en Jesucristo como su Señor y Salvador y sean salvos. Crean que el Señor Jesucristo murió para el perdón de los pecados. Estamos por iniciar lo que tradicionalmente es la Semana Santa, ¿sí? Y debemos de aprovechar este tiempo, ¿por qué no? ¿Sí? Antes, que no éramos cristianos, se celebraba solamente esa semana, muchos se santificaban ese día, esa semana, y ya después ni se acordaban. Algunos hoy en día ni lo toman en cuenta ya. Toman la Semana Santa para vacacionar, para comer, pero no para meditar en lo que pasó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sobre todo, gozarnos de su resurrección, porque nos dio la victoria. Amados hermanos, esto consiste en que creamos en Él, ¿sí? En que creamos que Él inclusive está intercediendo por nosotros ante el Padre. Porque eso lo dice la palabra de Dios. Mire, Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice así, en Colosenses 3:1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? Está sentado Jesús a la diestra de Dios Padre. ¡Qué interesante! ¿Le parece interesante eso? Tener un Dios así tan grande y tan maravilloso como nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, mire lo que dice entonces Efesios capítulo 1, versículo 20. Y lo llevo allí, que dice, la cual operó en Cristo
resucitando voy a leer el 19 para que lo entendamos. Dice, a la cual la superminente gracia de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre en los lugares celestiales. Tenemos un intercesor maravilloso ante el Padre. Cristo el Señor intercede por todos nosotros. Él está sentado a la diestra del Padre. Y eso nosotros debemos de valorarlo, de pensar qué bueno es nuestro Dios. Porque mire, en el libro de Romanos capítulo 8 y el verso 26, mire, lo voy a llevar allá, 8:26, y luego voy a leer el 34. 8:26 dice, de igual manera, no solo Cristo, mire, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si Cristo está sentado a la diestra del Padre, el Espíritu Santo de Dios también está ahí al lado de ellos, intercediendo por nosotros. Ahora, verso 34 de ese mismo capítulo, dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En el otro dice que el Espíritu Santo, ahora dice que acá, que Cristo también. Siendo que Él fue el que murió, y eso es seguro. Pero el Espíritu Santo está ahí también. Qué bonito, en serio, qué hermoso. Cristo el Señor y el Espíritu Santo interceden por nosotros ante el Padre Celestial. Esto es lo que nosotros debemos hacer saber a la gente, porque esto es el Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que la gente debe de saber. Mire, hay personas que han oído hablar de la Trinidad. Han oído hablar de la Trinidad, pero sinceramente no saben cómo la Trinidad funciona o cómo intercede, cómo es su trabajo de Dios Trino para con nosotros. El Evangelio es importante hacerlo saber. Ahora, ¿quiénes interceden por nosotros? El Espíritu Santo y Cristo. Esto debemos estar seguros que así es. Ellos dos están intercediendo por nosotros, pero claro que tiene mucho valor la muerte de Cristo y su sangre derramada en la cruz, porque sabemos y entendemos que quien murió por nuestros pecados fue el Señor Jesucristo. Existen personas, como dije, que saben que la Trinidad existe, pero no saben cómo trabaja para con nosotros. Y cuando una persona se interesa por conocerle, ahora esto es interesante, cuando una persona como usted y como yo nos interesamos un día por conocerle al Señor en su Trinidad, cómo es Dios, entonces la Trinidad de Dios se empieza a mover a nuestro favor y se va moviendo y nos va dando a nosotros el conocimiento de las buenas nuevas de salvación, para que nosotros también un día llevemos esto a otras personas. Miren, hay un ejemplo grande en el libro de los Hechos, y ya casi estoy por terminar. Hechos capítulo 8. Quizá usted haya leído esto en la Biblia, y yo digo, lo quiero decir historia, pero yo no lo vería como historia, porque hay historias en el mundo que no tienen sentido, o que son muy bonitas tal vez, pero lo que está plasmado en las Sagradas Escrituras es para que usted y yo meditemos en ello. En Hechos capítulo 8, versículo 26 al 31, es la historia de Felipe y el etíope. Así se le llama, así se le conoce a este párrafo de Felipe y el etíope. En el verso 26 comienza diciendo así: un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, obediente. Ahora note, ahorita le voy a decir quién es Felipe para el que no sabe. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace,
reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volviendo sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, ahora note usted, él iba leyendo la Biblia prácticamente en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, ¿sí? El Espíritu Santo, le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, otra vez siendo obediente, le oyó que leía al profeta Isaías. Y le dijo, Felipe al etíope, le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Muchas veces nosotros hemos leído la Biblia, o oímos, pero no entendemos. ¿Y por qué no entendemos? Porque no hemos hecho lo correcto, o no hacíamos lo correcto. Cuando ya nosotros discernimos lo que la Biblia dice, entonces es porque ya hicimos lo correcto. Déjeme decirle lo que continúa diciendo. Verso 31. Y le dijo, le contesta el etíope: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Mire qué interesante, cuando alguien tiene la necesidad de, de saber de Dios, invita a la persona, le dice: no sé, no entiendo, pero si tú me puedes enseñar, qué bueno. Y eso es lo que Jesús quiere que hagamos, ir y hacer discípulos. Algún día alguien se preocupó por nosotros y nos habló de la palabra. Y pasamos por circunstancias a veces bien difíciles. Y es cuando Dios ve las circunstancias nuestras y se acerca a nosotros a través de alguien y nos invita a que lo conozcamos. Entonces, por ello nosotros debemos de ser agradecidos con Dios. Yo me recuerdo cuando yo vine a los pies de Cristo. Yo empecé a pasar una situación difícil, bien difícil, que pude perder muchas cosas, hasta mi libertad posiblemente, pero hubo alguien que se acercó a mí y me empezó a hablar de la palabra. Y yo escuché, hice caso y atendí. Y por ello, aquí estoy. Fueron las circunstancias que Dios usó en su soberanía acercarse a mí. Y hay tanta gente por allí pasando cosas difíciles. Debemos nosotros ir a ellos, acercarnos a ellos, ayudarles con la palabra de Dios. Sí, mucha gente no está buscando oro ni plata. Están buscando que usted lleve la palabra de Dios. Quizá habrá algunos que tendrán esa necesidad, pero no todos. Y a veces no queremos acercarnos a Él porque creemos que nos van a quitar lo que tenemos. No, no piense así. Continúa en este libro de los Hechos, capítulo 8, verso 34. Del versículo 34 al 38 dice: respondiendo el eunuco, me voy a brincar un poquito, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta, o sea, Isaías, esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, y aquí está nuestro trabajo que debemos hacer todos. Entonces Felipe, abriendo su boca, abramos la boca, hermanos, para proclamar las buenas nuevas. Y comenzando desde esta escritura, o sea, de Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Y y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mire, cuando la persona cree en Jesucristo es obediente al bautismo. Es un paso de obediencia. No era un niño, no era un bebé, era un hombre ya, grande, con mucho poder, porque iba sentado, dice, sobre sus tesoros. ¿Ok? Luego dice, Felipe le contesta, verso 37. Felipe le dijo: si crees de corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué bello, qué hermoso, verso 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos a las aguas, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Le parece interesante? ¿Le parece, pues, quizá, no sé, bonito, emocionante?
Pero más nos debe de parecer como que es lo que tenemos que hacer todos nosotros, porque Dios nos lo pide. Dios, el Espíritu Santo, nos mueve a atender a la gente, nos envía para que nosotros llevemos las buenas nuevas, porque ya lo hemos recibido, porque Él los ama igual que nos amó a nosotros, y por eso también murió Jesús por aquellos que debemos alcanzar. Esto es llevar las buenas nuevas, el Evangelio de nuestro Dios, para que los hombres lo conozcan. Toda persona conozca al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Hermano, hermana que me escuchas, yo te animo que hagamos las cosas que Dios quiere. Seamos obedientes al imperativo que Dios puso en Mateo 28, 19 y 20, de ir y llevar el Evangelio, haciendo saber a la gente que Jesucristo es el Salvador del mundo a través del Evangelio, y que Dios los ama igual que nos amó a nosotros. Hagamos lo que Dios nos pide, hermanos. Seamos obedientes a este imperativo. Hermanos, eso es para ti, es para mí, para que hagamos discípulos, discípulos obedientes, discípulos que valoren lo que Cristo ha hecho por la humanidad. El Hijo de Dios vino al mundo porque nos amó. Yo pregunto, si ya tienes a Cristo en tu corazón, qué bueno, qué bueno. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, alguien que escuche este video, yo te aconsejo en el nombre de Jesús, que aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador en tu corazón, como hizo este hombre, y hagas pasos de obediencia conforme a donde tú llegues a reunirte, a congregarte. Porque esto es el todo del Evangelio. Y luego escudriña la Escritura, porque el Espíritu de Dios te dará discernimiento, te dará conocimiento para que la entiendas. Yo la leí antes de no ser cristiano, no entendía. Pero el día que acepté a Cristo, vino el Espíritu Santo a mí. Y como Él intercede por mí, Dios me escuchaba mis oraciones de que yo quería aprender más de Cristo. Acepta a Cristo como tu Salvador. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Un saludo a todos por igual, un abrazo virtual desde mi casa, y pidiendo que las familias, como sabemos que una de nuestras familias tuvo en estos días un percance de vehículos, pidiendo que se restauren pronto y que Dios los bendiga grandemente y que todos tengamos la paz de Cristo y la salud que Cristo nos da. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Les amo con el amor de Jesucristo. Bendiciones para todos. Oramos y nos despedimos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendice a los oyentes, bendice a los presentes y a los que mirarán este video. Para la gloria de tu nombre, Jesucristo, te lo pido. Compártalo, hermano, este video. Que Dios les bendiga. Me gozo mucho en que pronto les voy a ver también los miércoles presenciales. Bendiciones a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Bye bye.